Amén, mis hermanos. Vamos a continuar con el estudio esta tarde. En la primera carta de Juan. Amén. Primera carta de Juan, capítulo 4. Amén. ¿Qué libro? Primera carta de Juan, capítulo 4. Ah, está bien. Gracias. Amén. Vamos a ver si Dios lo permite. Así terminamos hoy con esta carta. Y ya pronto estamos acercándonos al Apocalipsis. Amén. Así que amén. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Amén. Claramente aquí no está hablando del Espíritu de Dios. Amén. ¿De qué espíritu está hablando aquí? No, está hablando de todo espíritu. ¿Qué es todo espíritu? Todo espíritu es toda aquella persona que trae un mensaje. Amén. Se recuerda que el espíritu es lo que motiva, es lo que fuerza. Amén. Es lo que hace que yo haga las cosas. Amén. Entonces claramente está hablando de que en un mensaje hay espíritu. ¿Cuál es el espíritu del que predica? ¿Qué es lo que predica? Amén. Entonces su espíritu me guía. ¿Ese espíritu me está guiando a buscar de Dios? ¿O ese espíritu me está guiando a apartarme de Dios? Entonces el espíritu es que la acción del hombre, la voluntad del hombre, la motivación con que el hombre está haciendo las cosas. Amén. Entonces claramente cuando dice que probad los espíritus, dice: no creáis primeramente a todo espíritu. O sea, no creas todo lo que escuchas. Es lo que nos dice, ¿verdad? Todo espíritu, toda enseñanza, todo hombre que se levanta para decir algo, no creas todo a todo aquel que habla, a todo aquel que enseña, a todo aquel que anuncia, a todo aquel que predica. Sobre todo momento está hablando el mensaje de Dios, ¿verdad? Dice: sino probad los espíritus. Está hablando, no está haciendo probar, que probemos el espíritu de Dios, sino que probemos el espíritu de la persona que está hablando. ¿Con qué intención está hablando? ¿Con qué motivación está hablando? Amén. ¿Cuál es su propuesta? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su meta? Amén. Entonces luego dice: si proceden de Dios, o sea, un espíritu, mi espíritu, el espíritu del que predica o el que enseña o el que trae el mensaje, puede proceder de Dios o puede proceder de otro lugar, de otra parte. Amén. Y es lo que él va a mostrar. ¿Qué espíritu procede de Dios y qué espíritu no procede de Dios? No que sea el espíritu de Dios, sino el espíritu de la persona que habla, o sea, el que está hablando. Sí. ¿Estáis abierto? Sí. Sí. Dice: si proceden de Dios, porque, ¿y cuál es la razón que él dice esto? Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. ¿Verdad? Quiere decir que en el mundo hay muchos falsos profetas. Entonces, por lo tanto, yo no puedo creer cuánta cosa dicen por ahí. Yo tengo que discernir, primeramente, si es de Dios o si no es de Dios. Amén. Y aquí nos da una clave. Dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Yeshua, el Mesías, ha venido en carne, procede de Dios. Claramente, aquí tenemos la razón del porqué de la exhortación. Claramente, cuando el escritor escribe esta carta o estas palabras, está pensando en una situación que está ocurriendo en su época. Hay gente que se ha levantado negando la encarnación del Mesías. Amén. Hoy se conoce que hay muchos grupos, por no llamarlos sectas, de que
muestran, que niegan la encarnación del Mesías. Que Jesús el Mesías, que el Hijo de Dios no pudo haber venido en carne. Amén, porque la carne es mala. ¿Y cómo la santidad de Dios va a estar unida a la carne, si la carne es mala? Pastor, los gnósticos no creen en eso. Amén. Por ahí viene el gnosticismo y otras ramas. Amén. Entonces, claramente, una de las cosas que estaba muy fuertes en el tiempo de Juan era el gnosticismo. Amén. El gnosticismo era muy fuerte en ese tiempo. ¿Y el gnosticismo venía de dónde? Del razonamiento filosófico griego. Amén. De cómo los griegos percibían lo que era la carne y lo que era el espíritu. Amén. Sí, hermano. Tengo una pregunta en el versículo 2, cuando dice, en esto conocer el Espíritu de Dios, aquí lo escriben en mayúscula, dando a entender de que es el Espíritu Santo. ¿Es tal y cual o es lo que usted había explicado en el versículo 1, acerca del versículo 1, acerca del Espíritu? Claro, aquí lo pusieron con mayúscula, pero claramente lo que está queriendo decir no es el Espíritu de Dios, está diciendo el Espíritu, si ese Espíritu proviene de Dios o no. Okay. Amén. Entonces, claramente entonces los que tradujeron se equivocaron. Lo trajeron pensando en el Espíritu de Dios. Amén. Claro que el Espíritu de Dios habla por medio nuestro. Amén. O sea, un Espíritu que es de Dios va a ser un instrumento para que el Espíritu de Dios se manifieste en él. Amén. Como un Espíritu que no proviene de Dios, pues claramente va a permitir que el espíritu del mundo o de la maldad, de las tinieblas, se manifieste en él. Amén. Entonces, en esto conocer el Espíritu de Dios, o sea, lo que está diciendo es, en esto se puede saber que el Espíritu de Dios está en esa persona. Está realmente hablando. Amén, para traducirlo en la forma que lo tradujo el que lo escribió. Amén. Pues claramente es cómo se sabe de que el Espíritu de Dios está hablando en esa persona, que realmente ese Espíritu está hablando de parte de Dios y no de otra cosa, porque confiesa la encarnación de el Mesías. Amén. Dice, y todo espíritu, todo mensaje, toda palabra, que no confiesa a Yeshua, no procede de Dios. No que no confiesa que Yeshua existió, sino que no vino en carne. Amén. Realmente ustedes recuerden que una de las creencias del gnosticismo es que Jesús se bautizó, Jesús fue un hombre, y en el bautismo fue que recibió al Mesías. Pero que al momento de la muerte, el Mesías se fue y el que murió fue Jesús, el hombre. Es una explicación bien complicada, bien difícil, hay que analizarla bien, pero lo que estamos haciendo es la base del gnosticismo, porque es que Juan está trayendo esto, que el Espíritu de Dios siempre va a confesar que Yeshua fue un hombre de carne y hueso como lo somos nosotros. Amén. Dice, todo espíritu que no confiesa a Yeshua no procede de Dios, y este es el del anticristo, o sea, el espíritu del anticristo, del que habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. O sea, Pablo, cuando él dice que habéis oído que viene, que está hablando de las enseñanzas que de otros discípulos, ¿verdad? Pablo enseñó de que había de manifestarse el hombre de pecado. Amén. Pero que en el tiempo de Juan parece que ya los discípulos habían pasado y él ya estaba viendo de que ya se estaba presentando esa enseñanza, ese espíritu del mundo. Amén. Dice, y que viene y ahora ya está en el mundo. Hijitos, dice, vosotros procedéis de Dios y lo habéis vencido, pues mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Claramente cuando habla de que vosotros lo habéis vencido, está hablando de los creyentes que han recibido el mensaje y que han creído en Dios y que se han fortalecido en la fe y en la verdad. Amén. Por lo tanto, han vencido ¿qué? Toda mentira y todo engaño y toda confusión que el mundo ha querido traer. Y que a pesar del engaño y la confusión, el creyente permanece. Pero permanece ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros y está en el creyente. Amén. Y el Espíritu de Dios es el que nos enseña ¿qué? Y nos guía a toda la verdad. Entonces la fortaleza y la confianza del creyente es que conoce la verdad porque el Espíritu de Dios lo guía hacia ella y le revela la verdad. Amén. Y cuando dice que los habéis vencido, entonces quiere decir que es un poder grande también, ¿no?
Claro, recuerde lo que dijo, lo que también se anunciaba la Escritura a través del apóstol Pablo, que dice que por no amar la verdad, el mundo vendría el engaño, un poder para engañar. Amén, con todo tipo de prodigio y de poder para engañar. Pues claramente cuando él habla de que ha vencido, quiere decir que el verdadero creyente vence al maligno y vence al espíritu del mundo basado en que lo guarda a él es el espíritu de verdad que está en él. Amén. Sí, man. Una pregunta con referencia o referente al versículo 3, cuando dice de que este espíritu del anticristo este espíritu del anticristo niega que el Mesías vino en carne, o niega que Jesús sea el Mesías y vino en carne, o solamente lo que dije anteriormente, o los dos. Claramente el versículo 2 nos da la base para entender qué es lo que están negando ellos. Amén. Porque los judíos negaban que Yeshua fuera el Mesías, pero no negaban su existencia. Amén. El gnosticismo no niega que el Mesías haya venido, lo que niega es su humanidad. Son dos cosas completamente diferentes. Amén. Para el Mesías, Jesús existió, fue un hombre, existió. Tanto así que los judíos pueden ir a ver una película de Jesús y verlo como un hombre bueno, pero no lo ven como el Mesías. Amén. Un gnóstico, cuando habla de Yeshua, le está hablando en términos de dos personalidades: del hombre, del ser humano común y corriente, y de la unción que vino sobre él, que es el Mesías. Amén. Que habitó en él y que él colaboró. Amén. Entonces ahí hay como dos personalidades. Entonces quiere decir de que el espíritu del anticristo es el que niega que Yeshua haya estado como Mesías en carne. Eso es, o sea, no es que niegue que él existió, que él existió, o no es que niegue de que Jesús no sea el Mesías. O sea, el espíritu del anticristo no es el que diga que Yeshua es el Mesías, sino que Yeshua fue un hombre. Fue un hombre de carne y hueso. Que el Mesías fue un hombre. Que el Mesías fue un hombre de carne y hueso. Amén. Okay. Realmente los judíos no son anticristos. Los judíos que no creen en Jesús como Mesías. No, lo que hay dos tipos. Recuerda que el anticristo, esto es una forma de anticristo. ¿Qué es anticristo? Que no creen en Cristo, que no creen en Yeshua. ¿El que está en contra de algo o el que se pone en lugar de algo? No, los dos. ¿Los dos? Sí, los dos entran. Recuerda cuando hablamos nosotros explicamos la palabra anti, ¿verdad? Que es aquello que se niega a algo, se opone a algo o se hace pasar por aquello, ¿verdad? Que es parte de lo que Pablo dice cuando habla del anticristo o del hombre de pecado, que dice que se hará pasar por Dios. O sea, no solamente que son las dos caras del enemigo. Una que se resiste, que niega, y otra que cuando no puede negar, entonces se hace pasar. Pero entonces ya ahí ¿no será que ahí había también o hay un pequeño conflicto con el entendimiento del hombre pecado? Porque el hombre pecado se está diciendo de que se quiere pasar por Dios, pero aquí si anticristo es que se pone, entonces él se está poniendo como Cristo, más no como Dios. Claro, recuerda que el hombre pecado hay dos cosas que dice Pablo allí. Dice que se opone a todo lo que es Dios, y luego dice, y se hace pasar por Dios. Quiere que él asume las dos situaciones, las dos posiciones. Una es que confronta, ¿verdad? Rechaza, hace que el hombre no crea, convence al hombre de que no crea eso, pero cuando ve que el hombre cree, entonces ¿qué hace? Lo engaña de otra manera. O sea, es como él se presenta para engañar, para confundir. Amén. Entonces, otra forma de confusión es que es tomar parte de la verdad y darle vuelta. Entonces la gente se confunde, pero está diciendo lo que dice en la Biblia, sí, pero lee bien lo que está diciendo, o escucha bien lo que está diciendo. Que aunque está tomando la palabra, realmente se puede. ¿Qué usó Satanás para tentar a nuestro Señor? ¿No fue la palabra? Todo está en los salmos. Y Jesús mismo dijo, escrito está. Le respondía, ¿verdad? No hagas esto y esto. Claramente que fue un debate en el conocimiento de la palabra. El uno quiso torcer la palabra
El otro dijo, la palabra dice esto. Entonces, ¿cómo obra el mundo y cómo obran las tinieblas? Que al que no puede convencer de aceptar la verdad, entonces se la presenta de otra manera para engañarlo y confundirlo y sacarlo de la verdad. El punto es que la verdad sea ocultada de alguna manera. Amén. Pero cuando dice que ahora ya está en el mundo, Y recuerda que él habló, ya digo, han habido muchos anticristos. O sea, el anticristo no se presenta de una sola forma. Y De hecho, aquí está hablando el espíritu del anticristo. del anticristo, no está hablando del anticristo en sí, no, está hablando de lo que trae el mensaje de las tinieblas, el mensaje del mundo. Amén. Recuerde que el gnosticismo es de dónde? El gnosticismo es del mundo, es razonamiento humano, es razonamiento filosófico, por lo tanto vino de dónde? Del mundo, y si vino del mundo puede ser manipulado e influenciado por las tinieblas. Amén. 4. Hijitos, vosotros procedéis de Dios y los habéis vencido. Aquí está hablando no de uno, sino de un montón. Amén. Porque claramente no hay una falsa enseñanza, hay muchas falsas enseñanzas. Amén. Entonces toda falsa enseñanza que niegue la verdad es una especie de anticristo. Amén. Entonces claramente ahí entra el judaísmo que niega al Mesías, es una forma de anticristo, y más cuando lo quieren hacer ver como que él no fue el Mesías. Amén. Entonces dice, hijitos, vosotros procedéis de Dios y lo habéis vencido, pues mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces aquí está hablando ¿qué? De dos poderes, de dos influencias, de dos espíritus. El espíritu de Dios, que es el que guía al creyente a toda verdad, a toda justicia, y el espíritu del mundo que guía, del anticristo, que es el espíritu del mundo que guía al hombre a buscar por sí mismo el razonamiento, el entendimiento de las cosas. Amén. Recuerda que para que el gnosticismo llegara al punto de negar la existencia del Mesías, porque ya antes había precedido un tipo de gnosticismo. Amén. Pero ahora se revela el Mesías y ahora hay que explicar eso. Y ahora el gnosticismo se fue a tratar de explicar acerca del Mesías. Amén. Pero antes de que el Mesías existía el gnosticismo. Sí. ¿Qué enseñaba el gnosticismo en esa época? Pues otras cosas. Explicaba la creación a su manera, explicaba de quién es Dios y todas las cosas, o sea, todo lo que es la creación y la emanación de Dios, ellos lo explicaban de cierta manera. Pero ahora ese gnosticismo se encuentra con que ahora se revela el Mesías. Y ahora ¿cómo explicamos realmente, o aceptamos que ese es el Mesías o no? Entonces ellos entran a explicarlo ya con base a lo que el gnosticismo viene hablando acerca de los poderes y de manifestaciones de Dios. Amén. Y que el gnosticismo en la época, por ejemplo, del Mesías, hacía, o sea, era otra que la gente tampoco comprende, es una desprensión de las creencias paganas, pero más justificadas. Y tampoco hacía parte completamente del pensamiento filosófico, sino que adoptó misticismo filosófico, pero elevándolo a una forma espiritual, porque el pensamiento filosófico era realmente en la tierra, en el mejoramiento del pensamiento. En cambio que el gnosticismo llevaba en la parte más espiritual, desechando todo lo carnal, que es lo que se entra ya al misticismo. Sí, exactamente. Sí. Ok, entonces claramente la diferencia y la razón por la cual el creyente va a poder vencer el engaño es por el Espíritu de Dios que habita en él. No hay otra manera de vencer. Amén. No es porque el creyente sea más sabio ni más inteligente, sino que el Espíritu de Dios, la sabiduría que hablamos esta mañana, lo guarda, lo ayuda. Amén. El 5 dice, ellos proceden del mundo. Por eso hablan de parte del mundo y el mundo los escucha. O sea, ¿de dónde vino todo el conocimiento y todo el entendimiento de esta gente? Del mundo. Amén. Y ahí entra todo lo que el hombre ha llegado a filosofar, a entender, a todo lo que es el misticismo y todas esas cosas. Amén. Luego dice, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los escucha. ¿Quién es el que los escucha? Todo aquel que es del mundo. Todo aquel que busca conocer y entender las cosas espirituales a través del razonamiento humano, a través de la experiencia humana o de lo que el hombre cree poder discernir y entender. Amén. Nosotros procedemos de Dios, está hablando de todos los creyentes. El que conoce a Dios nos escucha. Y aquí hay una gran diferencia. Claramente está dividido. ¿Quién va a escuchar al mundo? Al que es del mundo. ¿Quién va a escuchar a Dios?
el que es de Dios. Entonces ahí no hay forma de mezclarlos. Amén. Entonces, eres de Dios. Para Juan, recuerde que hemos venido hablando que para Juan las cosas las presentan en blanco y negro. No hay colores medios. O eres o no eres. No hay verdades a medias. No hay cristianos a medias. O eres o no eres. Amén. Por eso es que una de las cosas que presenta el Apocalipsis es que Dios aborrece al que es tibio, que ni está caliente ni está frío, sino que ha tratado de mezclar las dos agüitas. Amén. Realmente en esto no hay. Juan presenta las cosas claras. O eres o no eres. Realmente está hablando de lo que es el conocimiento, lo que es la fe. Amén. Dice, nosotros procedemos de Dios y el que conoce a Dios nos escucha, el que no procede de Dios no nos escucha. Por eso conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Es lo que le compartía el hermano ahora. Esto de estar debatiendo con gente que está en posiciones contrarias a nosotros es perdedera de tiempo. Amén. Yo puedo debatir para presentar defensa de mi fe. Cuando alguien quiere denigrar mi fe, cuando alguien quiere hacer ver mi fe como que algo que no tiene razón de ser, como que ahí yo tengo que hablar. Pero tratar yo de convencer a un gnóstico que debe ser gnóstico o a un católico que debe ser, o sea, cualquier persona que está en una posición errada y que no quiere escuchar, sino que quiere defender su posición y yo tengo que tratar de defender la mía, eso es debatir. Y ahí no vamos por ninguna parte. Ahí podemos pasar meses y meses hablando y él se aferra más a su posición y yo me aferro más a la mía y nadie ganó ni nadie perdió. Lo que perdimos fue tiempo ahí. Amén. Pues claramente, cuando yo puedo realmente pararme a debatir, cuando alguien quiera denigrar mi fe, cuando alguien quiera negar mi fe, cuando alguien quiera devaluar mi fe, ahí sí puedo defender y defender lo que creo y por qué creo. Amén. Claramente lo que Pablo no debatía, Pablo debatía cuando lo cuestionaban. Lo que Pablo hacía era que él llevaba el mensaje. Y el que quería escucharlo seguía y el que no quería escucharlo se abría. ¿Entiendes? Él no iba a las sinagogas a tratar de mostrarle a las sinagogas que ellos estaban bien o que estaban mal. No, él iba a presentar el mensaje. Y a presentar el mensaje de que Yeshua era el Mesías que había venido y se había revelado. Que las profecías se habían cumplido. Y ahí entonces la gente decía, ¿lo escucho o no lo escucho? Amén. Pastor, entonces un católico sabe que Yeshua vino en carne. Ajá. Pero no ha dado el paso de nacer de nuevo en agua. Un católico claramente... ¿Está a medias entonces? ¿Cómo ponemos? Un católico cree lo que su cultura establece, lo que su tradición establece. Amén. Si a él le dicen que Jesucristo es el Hijo de Dios, él lo acepta. Ahora, que crea es otra cosa. Amén. Porque yo puedo aceptar algo, pero no creer. Amén. ¿Quién es el que acepta pero no cree? El que no obedece. Es lo mismo con el cristianismo. Claro, el cristianismo. ¿Cuántos cristianos vienen y confiesan que Jesús es el Señor? Pero no obedecen. No buscan el conocimiento, no buscan el entendimiento de la verdad, no buscan el conocimiento de la voluntad de Dios, sino que deciden vivir como ellos quieren, como ellos interpretan que se debe vivir. Que muchas personas piensan que el creer solamente es pleno conocimiento o de saber que algo existe. Ya, Amén. está ahí. Pero no saben que el creer envuelve obediencia. Claro. Un católico, ¿qué sigue? ¿La palabra o lo establecido por la Iglesia Católica? Lo que la Iglesia Católica estableció. Un católico no ha leído ni una vez siquiera la Biblia. Amén. Ahora, inclusive los sacerdotes que se preparan para guiar al pueblo, estudian 4 años de filosofía, 3 años de teología. Amén. Todos son razonamientos. Amén. Entonces, claramente, cuando uno decide buscar a Dios, uno tiene que buscar la palabra de Dios y conocimiento de la palabra de Dios. No otra cosa, no lo que el hombre estipuló, no lo que el hombre estableció. Si es como Dios lo establece, está bien, se acepta. Pero si no es como Dios lo estableció, entonces yo no voy a seguir las cosas de hombres. ¿Cuál fue la queja de Dios o la queja del Mesías para los fariseos? Porque ustedes enseñan como mandamientos de hombres. Y decía que, y con esto menosprecian la palabra de Dios. O sea que los judíos de aquella época estaban aceptando mandamientos impuestos por los rabinos que contradecían la misma palabra de Dios.
Amén. Y claramente el catolicismo pasa igual, porque muchas prácticas y rituales del catolicismo no tienen base bíblica. Amén. Entonces dice, fíjense que hace poco alguien puso en Facebook una declaración de un obispo, creo que era, donde él allí orgullosamente decía: yo reto a cualquiera que me demuestre en escrituras que el domingo es el día de guardar. Dice, el domingo fue establecida por nosotros, la Iglesia Católica. No hay base en la Biblia para demostrar que eso fue así. Entonces claramente ellos mismos están diciendo, y la gente ni le va ni le viene, pero claramente ellos están diciendo, nosotros imponemos nuestras reglas. No es lo que la palabra diga. Amén. Entonces, si la gente lo acepta, bueno, y si no, pero eso es lo que el mundo está siguiendo. Amén. Amados, 7. Amémonos unos a otros porque el amor precede de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Claramente aquí ya cambió el tema y aquí ya se va directamente a la congregación. ¿A qué? A que se demuestre en la congregación el amor de Dios. Amén. Claramente, ¿cuál es la clave para saber de que yo he nacido de Dios? El amor a mi prójimo, el amor a Dios. Amor. Entonces, el que ama a Dios, ama al prójimo. Y el que ama al prójimo no le hace daño. Amén. El que no ama, dice, no conoció a Dios, porque Dios es amor. Fíjese bien. Si el que no ama no ha conocido a Dios o no conoce a Dios, ¿por qué Dios le puede decir a una persona, o el Mesías le puede decir a una persona, no te conozco? Porque lo que esa persona hizo, no lo hizo en amor. Si una persona engañó a otra, usó los poderes de Dios, los dones que Dios les dio para enriquecerse, para o llenarse de vanagloria o de honra en este mundo, y por eso llegó a torcer la escritura, entonces todo lo que hizo no estuvo basado en el amor, estuvo basado en un deseo de las tinieblas, de buscar su propia vanagloria. Amén. Entonces claramente la persona que no llega a ser capaz de amar en esta vida es porque no ha conocido a Dios. Todo el que conoce a Dios puede llegar al amor, amar a su prójimo y amar a Dios. Amén. Recuerde que ¿cuál es la meta que Pedro establece para añadirle a la fe virtud y todo eso? Que lleguemos ¿a dónde? Al amor, a practicar el amor y a vivir el amor. Amén. Dice, en esto fue manifestado el amor de Dios en nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por medio de Él. Y esto ya Él lo dice en varias otras partes, ¿verdad? Claramente el amor de Dios se manifiesta en que Dios nos dio a su Hijo. Amén. ¿Para qué? Para que los creyentes, en otra parte, para que el mundo sea salvo por medio de Él. Pero también es para que el creyente realmente obtenga la vida eterna. Amén. Dice, en esto está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir esto de propiciación? Que Yeshua, el Mesías, es el medio por el cual yo puedo acercarme a Dios. Su vida, su sacrificio, su obediencia, su justicia, lo hizo digno y merecedor de ser nuestro Salvador. Y por su obediencia y su fidelidad a Dios y su amor a Dios, entonces yo puedo, por medio de la fe en Él, acercarme a Dios. Amén. O sea que Dios ofreció, Dios le dijo al pecador, mira, no tienes forma de llegar a mí. El pecado tuyo hace división entre tuyo. Por lo tanto, te ofrezco la justicia y la vida de mi Hijo. Claramente, está hablando del mérito del Hijo. Amén. De quién fue, cómo vivió el Mesías. De tal obediencia que hasta la muerte llegó. Amén. Entonces, lo que Dios nos ofrece es voluntariamente que el hombre escoja. Yo te ofrezco la salvación, pero tú eres el que tienes que escoger. Amén. Dios no le imputa la salvación a nadie. El hombre tiene que decidir salvarse o no salvarse, creerle a Dios o no creer. Amén. Y luego empieza un proceso de liberación y de purificación y de vida. Sí, cuando dice aquí en el versículo 9,
Bueno, eso ya está también en el Evangelio, en la buena nueva de Yohanan o Juan, cuando dice hijo unigénito. Esa palabra monogene, ¿será que se puede, porque usualmente se traduce o se da a entender como único de su clase, pero también en el griego la palabra gene también es engendrado, o da connotación a engendrado? ¿Será que se podría también traducir como único engendrado de su especie o de la especie o algo así? Claro, la manifestación del Mesías como ser es única. O sea, ningún otro ser se manifestó o vino a la existencia como vino él. O sea, los ángeles fueron creados, el hombre fue creado, pero Yeshua no fue creado, sino que fue engendrado. Entonces, en eso él es único. Amén. Se está refiriendo Amén. exactamente A la forma como él se manifestó. Bien. Amén. Luego dice, al 10 dice, en esto está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos envió a su Hijo como propiciación por nuestro pecado. O sea, el amor de Dios se manifiesta en que Él dio el primer paso. Amén. Que aún siendo nosotros pecadores, Él tuvo misericordia de nosotros. Dice, amados, 11, si así nos amó Dios, también nosotros debemos amarnos unos a otros. O sea, yo tengo que imitar el amor de Dios. No esperar que alguien me ame, sino que yo tengo que amarlo aún siendo pecador. O sea, por eso entonces, ¿cómo uno ama a otra persona? Cuando uno mismo consagra su vida al servicio a otro. Cuando una persona consagra su vida a predicar, a llevar el mensaje, claramente está sirviendo a quién, está amando a quién, al pecador, porque lo hace por amor a las almas, para que las almas escuchen el mensaje. Amén. Y por lo tanto también manifiesta el amor de Dios en eso. Amén. Todo aquel que se consagra a Dios para servirle, de cierta manera, el amor de Dios se manifiesta en eso. Amén. Y es un deber de todos nosotros tratar de que el amor de Dios se manifieste en nosotros de esa manera. Dice, a Dios nadie jamás lo vio. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha sido perfeccionado en nosotros. O sea que es el amor entre la congregación que va a manifestar que Dios está en nosotros. Si en una congregación lo que hay es disputas, lo que hay es divisiones y lo que hay es contienda, claramente, lo que hay es envidias, claramente no está el amor de Dios allí. ¿Amén? Sino que está la carne operando allí. Que es lo que Pablo le dice a los corintios. ¿Amén? No pude hablarle como a espirituales, sino como a carnales. Pues claramente es la manifestación del amor lo que va a revelar que Dios habita en medio de la congregación. Interesante el comienzo del versículo 12, dice, a Dios nadie jamás lo vio. Ahora, ¿cómo dicen los que dicen que Yeshua es Dios? Porque entonces Juan está mintiendo. Porque a Yeshua sí lo vieron. Y lo vieron en su humanidad y después de la resurrección. Entonces, claramente, cuando está hablando de Dios, no está hablando de Yeshua. Está hablando del Padre. El Padre que es la fuente de todo lo que viene, de todo lo que se ha manifestado. Amén. Pues claramente, aquí, esta sola expresión de Juan echaría por tierra la idea de que Yeshua es Dios, o de que Yeshua es Dios mismo, porque claramente Juan sí vio a Yeshua, y lo vio antes y después de la manifestación, de la resurrección. Claro. Entonces, claramente no está hablando de Yeshua, está hablando de Dios el Padre. Pastor, y cuando Sí. dice de que Moisés lo vio, realmente no lo vio, o sea, lo que vio de repente fue la espalda, porque realmente la escritura tampoco dice de que Moisés vio realmente, o cuando dice que Moisés habló con Dios cara a cara, eso es como un hebraísmo diciendo de que sí habló directamente con Dios, pero no lo vio. Cuando habla de la que Moisés habló cara a cara con él, claramente no está hablando de que lo está viendo, sino que Moisés oyó claramente, sin intermediarios, la voz de Dios. Los profetas no tuvieron ese don. Los profetas todos tuvieron visiones o sueños. Dios se manifestó a través de visiones y sueños, pero con Moisés no. Moisés oyó audiblemente y oía la voz salir del santuario. Amén. Como es oír y sentir. Es eso. Porque yo también lo dicen, ¿no? Cara a cara con Dios, pero me refiero a cuando dice
las expresiones, por ejemplo, decir, vi de cara a la muerte, o sea, sentí la muerte o vi de cerca, o sea, eso quiere decir, pero poner esa, como, decir esa palabra de vi de cara a la muerte es como una frase. Amén. Sí, en este caso está hablando es claramente de la comunión que hubo directamente entre Dios y Moisés. Amén. Pero no está dando referencia a que Moisés lo vio. Es una expresión, es hebraísmo, que habla de la... Pero mucha gente lo que dice es que Dios se hizo hombre para venir a... ¿Y cómo puede Dios morir? Sí. Si Dios se hizo hombre, ¿cómo Dios puede morir? Todo el cielo quedó vacío cuando Dios se hizo hombre. Entonces la voz que escuchó el Mesías, ¿de dónde venía? ¿Era ventríloco o qué? Amén. Sí. También cuando, o sea, aquí no utiliza la gente la lógica para entender, porque imagínense que si ya, como dicen, que el padre murió, entonces ¿qué fuerza le resucitó? Amén. Sí, cuando se dice, porque todos los cristianos saben de que Jesús o Yeshua está a la diestra del Padre. Eso también Entonces, lo digo yo. como hay dos padres, Amén. Es una... dice que cuando murió Esteban y vio el trono abierto y vio al Mesías al lado del Padre intercediendo, hay dos personas. Recuerde que doctrinas son estipulados de hombres que establecieron ciertas cosas para explicar ciertos eventos que, o sea, por el Espíritu es fácil de entender. Amén. Y el hombre es que lo hace complicado. Hasta cuando usted dice yo, el bautista también, cuando estaba bautizando a Yeshua, se escuchó esa voz, ¿no es cierto? Claro, y vio el Espíritu de Dios. Escuchó la voz, Adán y Eva también escucharon Amén. la voz. Yeshua mismo dijo, a Dios nadie lo ha visto jamás. Él mismo lo dijo también. Y si él era Dios, entonces ¿cómo está diciendo que Dios no necesitaba él ahí parado? Es que realmente, cuando él habla del Padre, no habla como si fuera el mismo. Amén. O sea, claramente son doctrinas que... Uno puede juzgar la doctrina, pero no la persona, ¿cierto? Claro, sí, yo juzgo el espíritu, o sea, lo que se dice, la enseñanza. O sea, eso viene a ser doctrina. Claro, eso es doctrina. Todo lo que un hombre estipula, todo lo que uno dice, yo creo esto, eso es su doctrina, eso es su pensamiento, es lo que él cree. Ahora, eso puede ser cuestionado. Por eso Juan que decía, ¿cómo es? Probar todo espíritu. Tengo que probar si lo que este hombre dice es de acuerdo a la Escritura o no. Amén. Ahora, no voy a poder debatir simplemente porque, con mis razonamientos también, sino que en base a lo que la Escritura revela y habla. Sigamos. 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. O sea, si el amor manifiesta la comunión de Dios, la presencia de Dios, el Espíritu viene a certificar esa comunión. Entonces, claramente, donde hay amor, el Espíritu de Dios está allí. Amén. Donde no hay amor, pues claramente el Espíritu de Dios no está allí, porque el amor de Dios no es para dividir ni para esas cosas, sino para unir. Amén. Entonces claramente sabemos que el Espíritu de Dios reina en una congregación cuando todos se sujetan a lo que el Espíritu manda, a lo que el Espíritu guía y dirige. Amén. Dice, y nosotros hemos visto y dado testimonio de que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. Ahora, ¿qué es lo que han visto ellos? Al Hijo de Dios. Y dan testimonio de que el Padre envió al Hijo. ¿Y cómo dan testimonio de eso? Pues que claramente vieron todas las obras que hizo el Mesías. Y aparte de eso también vieron cómo Dios glorificó a su Hijo. Amén. A través de la resurrección de los muertos. Entonces todo eso es parte del testimonio. Recuerden que la base principal de la predicación del mensaje, ¿cuál era? La resurrección. Porque eso era lo que probaba que Yeshua realmente fue el Hijo de Dios. Amén. Porque él pudo haber vivido y ser un buen hombre y haber hecho muchos milagros y muchas cosas, pero si no resucitó, ¿qué demuestra? Que fue un buen hombre. Pero la resurrección realmente es el testimonio, primeramente, de que Él es el Hijo de Dios, y segundo, que es la promesa de lo que Dios le ha ofrecido a todo aquel que cree. Amén. Que si permanece fiel y obediente, también vivirá como el Mesías vive. Amén. Dice, cualquiera que confiese que Yeshua es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y en él
y Él en Dios. Solamente aquí está hablando de otro punto de vista. Ya no está en el gnosticismo, sino que está hablando de creer. Amén. Creer que el Mesías vino y existió. Dice, y nosotros hemos conocido y creído en el amor de Dios que Dios tiene hacia nosotros. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Cuando dice que Dios es amor, lo que está revelando es que el amor es un atributo de Dios. Amén. No que Dios por amor entonces no va a juzgar, no va a condenar, no va a disciplinar. Claro que sí. Amén. Pero Dios, su virtud mayor es que el amor. También está la justicia, está muchas cosas. Amén. Pastor, y aquí en el versículo 15, ese es un verso que refuta al 1000%, por decirlo así, toda la doctrina del unitarismo. Porque aquí claramente dice que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Y ellos creen que Jesús es el mismo Padre. Entonces, aquí hay queda más que refutado y evidenciado que la doctrina del unitarismo cristiano también es errónea. O sea que si ellos no confiesan que Jesús es el Hijo de Dios y no que Jesús es el mismo Padre, entonces quiere decir de que ellos no tienen al Padre. Porque aquí lo dice también. Amén. Claramente todo tiene que ver. Si un creyente no acepta el testimonio de la palabra y establece otra enseñanza, claramente no es de Dios. Amén. Él está siendo guiado por otra cosa. Pero claramente Dios reveló su palabra para eso, para que no haya equivocación, para que todos comprendan y entiendan lo mismo. Amén. Pero el problema es que la carne y los problemas de la carne es lo que hace que los hombres quieran diferenciarse. Amén. No es el Espíritu de Dios. En esto ha llegado a la perfección el amor entre nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, que como Él es, así somos nosotros en el mundo. Claramente, llegar a amar al prójimo y amar a Dios sobre todas las cosas, es lo que al final te va a dar confianza en el día del juicio. Que practicaste, que obedeciste a Dios. Y el mayor mandamiento de Dios, ¿cuál es? Juan está tomando en cuenta la pregunta que se le hizo al Mesías. Cuando le preguntaron, ¿cuál es el más grande mandamiento? ¿Qué respondió él? ¿Qué dice la Escritura? Amarás al Señor tu Dios. Y fíjate que él no dijo, esto digo yo. ¿Qué dice la Escritura? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas sus fuerzas, y amarás a tu prójimo. O sea, que decir que el mayor mandamiento de Dios es el amor. Así que usted puede ayunar mucho, usted puede dar muchas ofrendas, usted puede ir a repartir muchos tratados, pero si usted no practica el amor, y el amor no se desarrolla en usted, vano todo lo que ha hecho. Porque el mayor mandamiento que hay que cumplir, ¿cuál es? El amor a Dios y el amor al prójimo. Significa que yo tengo que realmente llegar a amar a Dios de tal manera que cualquier cosa que yo sea, yo entienda que no es mío, sino que es de Dios. Hay una parte que dice que hace las cosas sin amor, es como un símbolo que resuena. Amén. Ahora, hay mucha gente que puede salir hasta predicar. Pero si lo que lo mueve no es el amor a las almas, sino que detrás de eso hay otras cosas, otras pasiones, otros deseos, pues en vano, en vano para él, para beneficio de él. Puede ser que sea bueno para las almas que por medio de él se salven, pero él no va a tener ningún beneficio. Por eso dice, una de las cosas que decía el Mesías, que para que lleven fruto, y fruto que permanezca. Amén. Ok, dice, en esto ha llegado la perfección el amor entre nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, que como Él es, así somos nosotros en el mundo. ¿Qué movió al Mesías? El amor. El amor a los pecadores, el amor a las almas, el amor a los necesitados, el amor a Dios, hacer la voluntad de Dios, obedecer a Dios. Amén. Vivir para Dios. Dice, en el amor no hay temor. Antes bien, el perfecto amor echa fuera el temor, pues el temor llega en sí mismo castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, lo que hablamos esta mañana. El temor a Dios es solamente el principio de la sabiduría, o sea, es el comienzo del camino, pero el llamamiento del hombre
no es a temer a Dios. El hombre debe temer a Dios para empezar. Pero su meta debe ser ¿qué? Amar a Dios. Amar a Dios de tal manera de que Dios realmente sea el que dirija su guía y el que ministra su vida. Amén. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. O sea, tengo la capacidad de amar, ¿por qué? Porque Dios me amó primero. Amén. Y así cada uno de nosotros. Si alguno dijera, amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué es? Está mintiendo, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de parte de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Fíjense, esto es un mandamiento. No es opcional. Es que yo tengo que buscar amar. Y eso no es tan fácil. Pero ahí se me va a manifestar de que Dios habita en mí, de que Dios mora en mí, que cada día yo aprenda a amar. Amén. A pesar de cualquier circunstancia, yo pueda mirar al ser humano, no por la maldad que tenga, no por lo que sea, sino pueda verlo por amor a él, por lo que Dios, porque es criatura de Dios y porque Dios también le amó a esa persona. Amén. Amén, mi hermano. Tanto, pero aquí hace más hincapié al hermano. O sea, de que el amor debe ser entre nosotros que somos. Claro, porque es lo que Juan está diciendo es lo que va a dar testimonio al mundo de que Dios habita en nosotros es el amor que el pueblo puede percibir en la comunidad. Entonces imagina que la gente de afuera empiece a ver que entre Olney y el hermano Diógenes lo que hay es envidia, lo que hay es competencia, lo que hay es... ¿Qué clase de amor van a ver? ¿Ellos van a ver que Dios está aquí? No, allá lo que hay es un zaperoco. Allá lo que hay es problemas. Amén. Pero realmente, si afuera se puede percibir el amor que nos tenemos, ¿y cómo se manifiesta el amor? Primeramente que no salgamos afuera. Y no es para que no vean eso, sino que yo no puedo ir afuera a hablar de mi hermano que está aquí adentro. Yo no puedo quejarme con mi vecino que no tiene nada que ver con nosotros acerca de un problema de la congregación. Cualquier problema dentro de la congregación tiene que tratarse dentro de la congregación, no podemos ir afuera. Amén. Pues claramente el amor de Dios se manifiesta en eso. Yo no puedo dañar la imagen de mi hermano allá afuera, porque significaría que yo realmente entonces no lo amo. Estoy más interesado en que se escuche mi parte, en que se escuche mi queja, en que se escuche mi dolor o mi problema, y no tengo en cuenta realmente lo que es amar. Entonces claramente tenemos que tener mucho cuidado de lo que nosotros, la imagen que damos afuera de la congregación. Amén. Yo no puedo dañar la imagen de mi hermano afuera. No puedo ir a hacerle comentarios dañinos de nadie. Si tengo algo contra mi hermano, ¿cuál es el mandamiento de la palabra de Dios? Ve a tu hermano y dile. Hazle saber que te sientes mal. Hazle saber que te ofendió. Tal vez ni lo sabe, ni cuenta se ha dado. Amén. Pero si entre nosotros no podemos ni siquiera mirarnos a la cara, si entre nosotros no podemos siquiera saludarnos, darnos la mano, vernos como hermanos, entonces, ¿qué somos entonces? Amén. Pues claramente es eso que hay que meditarlo, porque a veces lo oímos y lo estudiamos hoy, y ¿sabe qué? Que cuando terminemos esta charla se olvidó todo, y sigo siendo como soy. Amén. Que Dios nos guarde de eso. El amor también es cuando la gente de afuera, porque sabe que uno viene a una congregación y conocen a la persona, piensan que no está determinada la persona para estar en el lugar de enseñanza, para enseñar a la gente que viene, y uno defender eso también es amor. Claro. Porque uno llega a un extremo de que la persona dice, pero ¿cómo? Si ahí esa persona no sabe nada, ¿quién lo eligió? ¿Dónde están los...? O sea, ellos siempre quieren que haya gente alrededor, que estén basados por jerarquías. Uno discute por eso, porque dice, si no has escuchado la enseñanza, no, porque la enseñanza tiene que ser a través de otros que vienen, y digo, pero eso es copiar a otros. Amén. ¿Hasta qué extremo uno puede llegar a un límite de no caer en ofenderlo al prójimo? Por defender... No, simplemente yo creo que
recuerde que cualquier corrección que se haga hay que hacerlo en el temor a Dios y en la palabra. Entonces, fíjese bien, si yo llegase a escuchar de alguien que habla acerca de una persona que está enseñando la palabra y se le está jugando porque no tiene un récord o no tiene un título o algo así, yo le voy a decir, bueno, miremos cuál fue el pecado de los fariseos. ¿Cómo vieron al Señor? ¿De qué lo acusaban? ¿Dónde aprendió letras? ¿No fue lo mismo? ¿Y de qué espíritu Dios me decía que eran ellos? Cuando pensaban así, cuando lo cuestionaban así. ¿Era de Dios o era de dónde? De las tinieblas. Entonces, claramente, todo aquel que juzga, hermano, que hace un falso testimonio, hace una acusación de una persona simplemente porque no se ajusta a lo que él cree que debe ser, claramente está actuando como un fariseo. Amén. Entonces, esas cosas no hay ni que pelearlas, simplemente decirle, bueno, piense que lo mismo dijeron del Mesías los fariseos de su época. ¿No estarás tú en el mismo lugar que ellos? No sé, no hay que discutir mucho, no hay que alegar mucho, no hay que defender a nadie, porque nadie tiene que defenderme a mí, ni defender a nadie aquí. Yo lo que defiendo es, si esto es obra de Dios, va a permanecer. Si no es obra de Dios, no va a permanecer. Y el llamado es de Dios. Amén. ¿Y quién puede decir quién es llamado de Dios y quién no? Solo Dios lo manifiesta, solo Dios revela. Amén. Claramente muchas cosas se dicen, lo que decía Pablo, muchas cosas se hacen por contienda, por envidia o por lo que sea. Amén. Esto me recuerda cuando fue el hermano Miguel, nos decía que quién le enseñó a usted, o sea, que quién enseñó a usted, le decíamos, pues Dios, ¿no? Pero que a través de quién enseñó, y de ellos que haga de cuenta diciendo que tenía que haber enseñado a alguien que tenía conocimiento, para que usted tuviera ese conocimiento, no que Dios se lo diera a usted. Oh, amén. O sea, me refiero a cada persona, ¿no? Claro. Entonces, como que no tiene que, Dios te puede dar ese entendimiento, que no tiene que enseñarte un nombre a lo que Dios te quiere revelar a ti, ¿no? O sea, lo que te está revelando y lo que estás buscando. Amén. Claramente, cuando una persona busca de Dios y busca a Dios, uno recurre. El problema es cuando las personas no saben cómo Dios te ha formado a ti. Amén. Nadie sabe cómo Dios me ha formado a mí. ¿Por qué Dios me ha puesto aquí en esta ocasión, en esta oportunidad? Nadie sabe qué he estudiado yo, qué no he estudiado, qué he leído, qué no he leído. Nadie sabe nada de eso. Amén. Porque no está en mí ponerme a decir nada de eso. Yo me refiero es que si lo que digo, usted me contradice y me dice eso no es así, pues demuéstremelo. Pero no me juzgue sin ni siquiera oírme. No hable mal de mí cuando usted ni siquiera sabe quién soy yo. Y qué estoy enseñando y qué estoy diciendo. Amén. Entonces claramente eso es lo que hace la gente que realmente se van por... Y tristemente eso es algo que ocurre en el cristianismo hoy en día. Que si no eres de la denominación tal, que si no tienes una autoridad sobre ti, entonces tú no eres nadie. Pues para la gloria de Dios, la misericordia de Dios, gracias a Dios, mi única autoridad es Dios. Ahora, yo por eso no dejo de estudiar, no dejo de leer los escritos de otras personas. Amén. En el mundo hay gente que la elogian porque son autodidactas. ¿Qué es autodidacta? Aquel que no fue a una universidad, aquel que no fue a una escuela, pero que por sí mismo se dedicó ¿qué? A estudiar, a prepararse y logró un conocimiento y el mundo lo alaba. Pero el cristianismo no. Aquel que busca el conocimiento por sí mismo y busca a Dios y busca empaparse del conocimiento de Dios a través de lo que otros han dicho y han escrito, entonces a nosotros se nos ve como que no, tenemos que estar sometidos a alguien. Aún a veces el mundo valora más que el cristianismo mismo. Sí, hermano Manuel. Quería comentar algo acerca de la congregación que se congregó mi esposa. Ajá. Ella me comentaba de lo que usted decía y decía, hermano, no, siempre, a veces la misma congregación no se quieren ir a congregar porque ven que el que enseña no tiene título. Ajá. Siempre quieren estar con la misma congregación, nos hace que enseñe a alguien que tenga título y que esté bajo el respaldo de una organización que sea respaldada y conocida. Pero hay mucha manipulación también ahí porque miraba lo que platicaban, me dice
Pero la congregación ahorita, mi hijo pasó a manos de otra congregación grande, una dominación. Y ahora están exigiendo, esa dominación está exigiendo que todas las congregaciones de la zona, todas las ofrendas que entran ahí, ni siquiera tienen derecho de manejarlos el pastor o la congregación, sino pasan a ser a una sociedad, una asociación. Correcto. Donde ahí ellos entregan todo el dinero y ni siquiera guardan para los gastos de la misma congregación. Claro. Entonces está haciendo que eso sirve va directamente al presbítero de la congregación, porque él sí tiene La autoridad de gastar ese dinero, porque como es estudió y todo. Amén. Fíjese, mi hermano, que en realidad lo que cuenta aquí es que el que tiene que dar testimonio es Dios. Es Dios, no el hombre. El hombre, o sea, en cuanto a quién es quién. Amén. Claramente, gracias a Dios, hasta el día de hoy, y yo sé que he publicado muchas cosas, nadie me ha contradecido. Nadie ha escrito algo para decirme usted está equivocado, usted ha hecho algo así. Amén. Y no lo digo en lo oculto, hasta gracias a Dios se graba para que la gente lo escuche y lo analice, pero nadie ha venido a decirme nada. Amén. Todo lo que han dicho es suposición o son temores de que como una persona como yo puedo llegar a explicar algo, a enseñar algo. Pero eso son cuestiones del ser humano, ¿sí me entiendes? Ahora, si tiene algo en concreto, pues, si tiene amor por el pueblo de Dios, pues venga y diga, ¿sabe qué? Desenmascárame o desenmascare a la persona que usted dice que no está, que no debe enseñar, y diga por qué no debe enseñar. Amén. Y así entonces realmente se va a poder saber qué es lo que es y qué es lo que no es. Amén. Pero nosotros, gracias a Dios, aquí seguimos dando la cara hasta que, si alguien viene, pues que venga y por la palabra hablaremos qué es lo que es y qué es lo que no es. Amén. Por eso, gracias a Dios, yo no traigo ni sermones. Dios me puso a cambiar esto. A estudiar la palabra, porque es lo que hay que estudiar. Qué es lo que Dios dice y qué es lo que... Yo no estoy diciendo nada que yo digo, es lo que dice la Escritura. Amén. Lo único que tratamos de entender qué es lo que la Escritura dice. Amén. Pero bueno, bendito sea Dios que es Él el que nos sustenta. Y gracias por aquel que Dios pone para que nos ayude y nos defienda. Amén. Todo el que cree que Yeshua, capítulo 5, todo el que cree que Yeshua es el Mesías, es nacido de Dios, y todo el que ama al que engendró, ama al que ha sido engendrado por Él. Claramente, la base de la restauración, de la renovación, de la regeneración del ser humano, del creyente, está basado en que creyó a Dios de que Yeshua es el Hijo de Dios. Amén. Y si él creyó, entonces nace de Dios por la fe en eso. Amén. Claramente está hablando de una persona que vino realmente entendiendo quién es Yeshua y por qué Yeshua vino a este mundo y por qué murió e hizo todo eso. Está hablando de una persona que entiende del pecado, del arrepentimiento, del genuino pecado y del genuino arrepentimiento. Amén. Dice, ama al que ha sido engendrado. Claramente aquí está debatiendo que una de las cosas que el judaísmo alude para explicar la destrucción del segundo templo y la destrucción de Jerusalén, ¿cuál creen que es? La falta de amor entre ellos. Esa es una de las razones que el judaísmo da. Quiere decir que concuerda con lo que Juan está diciendo. Nadie puede amar a menos que haya nacido de Dios. Amén. Podemos ser una comunidad, pero puede ser que lo que nos sostenga es la cultura, mas no el amor. No es el amor de unos a otros. Amén. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amemos a Dios y practiquemos sus mandamientos. O sea, yo no puedo decir que amo a Dios hasta cuando ¿qué? Hasta cuando yo obedezca sus mandamientos, hasta que yo ponga por obra sus mandamientos. Amén. ¿Me está llamando aquí? Brother. Ok, cuando amemos a Dios y practiquemos sus... O sea, yo no puedo decir que yo amo a mi hermano si yo no obedezco a Dios. Amén. Realmente el amor a Dios, el amor a mi hermano se va a manifestar en mi obediencia al mandamiento de Dios.
Si yo estoy obedeciendo, entonces claramente yo voy a poder amar a mi hermano. Si no, estoy mintiendo. Pues dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cuál es el amor a Dios? Guardar el mandamiento. ¿Qué dijo el Mesías? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo yo manifiesto el amor a Dios? Guardando el mandamiento. Obedeciendo. Que si Él me mandó a amar a mi prójimo, ¿qué tengo que hacer? Buscar amar a mi prójimo. Amén. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Pastor, puede haber una relación en este pasaje cuando el mismo Moisés le dice al pueblo de que los mandamientos del Eterno no son difíciles de guardar, sino que son buenos. ¿Puede tener alguna relación? Claro. O cuando él dice que no está lejos de ti, Ajá. para que digas, está al otro lado del mar para ir a traerlo, cosas así, sino que está en tu corazón, dice él, está en tu boca. Amén. Pues claramente el mandamiento de Dios está en nosotros, es accesible. Amén. El conocimiento del mandamiento. Ya el obrar el mandamiento está basado en que yo haya nacido de Dios realmente. Si he nacido de Dios realmente voy a poder obedecer, claro, y voy a poder amar a Dios. Dios es el momento es el que pone el querer como hacer y el poder para hacerlo. Dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Claramente está hablando de qué? De que la fe va a poder llevar al creyente en contra de todo lo que el mundo valora y cree. Amén. Y eso es vencer al mundo. Cuando yo no me dejo seducir, no me dejo convencer por lo que el mundo dice, por lo que el mundo establece. No vivo por los valores y las reglas del mundo, sino que vivo por lo que Dios ha dicho y por lo que Dios establece. Y cuando vivo así, entonces yo he vencido ¿qué? Al mundo. El mundo no ha podido vencerme, no ha podido derrotarme. El mundo puede quitarme la vida, pero no vencerme. Amén. Porque ¿cuál sería mi derrota? Que el mundo me convenza, que el mundo me seduzca. Ahí sí me derrotó. Cuando el mundo me saque a mí, o me sonsaque del caminar con Dios, de buscar a Dios, de obedecer a Dios, entonces el mundo me venció. Pero cuando yo permanezco y no me dejo seducir, ni dominar, ni convencer por lo que el mundo establece, entonces yo he vencido al mundo. Así pierdo la vida. Así el mundo lo mate a uno. Pero la fe, pero vencimos en la fe. Estamos hablando de la fe. Dice, esta es la fe que vence nuestra fe. Amén. Dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Quiere decir que no importa cuán religioso, no importa cuán místico usted sea, el mundo siempre lo vencerá. Siempre el hombre va a ser seducido por el mundo. ¿Por qué? Porque la semilla de Dios no está en él. Se va a manifestar quién es Dios y quién es de Dios por lo que vamos a hacer. O sea, claramente los que van a entregar a los hermanos para querer salvar su vida o para querer obedecer lo que el mundo dice, pues claramente no son de Dios. Y los que sean entregados y sufran y mueran o sean encarcelados, claramente se va a demostrar quiénes son. O sea, es como Juan ya explicó antes, dice, para que se manifieste quiénes somos, quiénes son y quiénes no son. Amén. Entonces, la tribulación a veces lo que también produce es que se pueda discernir por las acciones quién es y quién no es. Amén. Dice, este es el versículo 6. Dice, hablando del Hijo de Dios, dice, este es el que vino mediante agua y sangre, Jesús el Mesías, no solo por el agua, sino por el agua y por la sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. O sea, cuando hablas de Yeshua, una vez más, está hablando de la humanidad de Él. Por eso dice, no el que vino mediante agua solamente, sino el que vino mediante agua y sangre. Porque ¿qué es lo que el gnosticismo enseñaba? Que el Mesías vino a Jesús en el agua, en el bautismo, pero que a la hora de la muerte se fue de ahí. Él dice, no, Jesús el Mesías fue el que estuvo en el bautismo, el que recibió la unción en el bautismo, pero también el que derramó su sangre en el madero. Amén. Entonces claramente el punto es contra los gnósticos. Amén. Todo lo que está diciendo él.
Amén. Entonces, dice él porque, y el Espíritu, dice, es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Ahora, el Espíritu da testimonio por medio de ¿quiénes? Por medio de la congregación. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Porque el Espíritu de verdad dará testimonio por medio de vosotros. Amén. Porque estará en vosotros y morará en vosotros. Amén. Dice, el 8 dice, el Espíritu y el agua y la sangre, y los tres concuerdan, ¿verdad? El Espíritu, el agua y la sangre, los tres concuerdan. Claramente está hablando de toda la manifestación del Mesías. La manifestación del Espíritu, el bautismo y la sangre derramada en el madero. O sea, todo concuerda de que Yeshua fue el Mesías de Israel. A ver, porque todo está testificado en los profetas y en la ley. Amén. Y en la versión Reina Valera aparece en el versículo 7, y tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son. Y vemos claramente que en los manuscritos más antiguos, pues solamente aparece este texto. Amén. Aquí dice el 7, dice, porque tres son los que dan testimonio, pero dice el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Sí. Que dan testimonio quiere decir es que son los que hablan. Amén. Y claramente está hablando de lo que fue toda la vida del Mesías. Amén. Algunos se van a cosas místicas aquí, que es del agua y la sangre, y hablan de cosas así. Amén. Lo que está hablando, claro. Perdón, lo que dice el hermano dice que da el testimonio en el cielo. Que dice usted es el testimonio en la tierra. Dice. Ustedes son los que dan testimonios. El Espíritu, bueno, aquí no dice que en la tierra, pero dice que... No dice en la tierra. Porque tres son los que dan testimonios en la tierra, dice. Sí, dice, en el 7 dice, tres son los que dan testimonio en el cielo. Ya. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Esa es la Reina Valera. Sí, la Amén, sí. Pero ¿cómo es? En los manuscritos más antiguos no. Dice solamente dice porque tres son los que dan testimonio, el agua, el Espíritu, el agua y la sangre. Los tres concuerdan. Sí, amén. Todo estás hablando del Mesías, ¿verdad? Dice, el 9 dice, si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor. Porque este es el testimonio de Dios, que ha dado testimonio acerca de su Hijo. O sea, mayor que lo que el hombre pueda decir, es lo que Dios mismo ha hecho. Amén. Entonces el hombre debe creerle más a lo que Dios hizo que lo que el hombre dice. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Verdad? Por eso Pablo dice en alguna parte que el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, es algo que tú vas a sentir. O sea, no te tienes que convencer de eso, sino que tú mismo vas a sentir de que tú eres hijo de Dios. Amén. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y aquí sí entra todo aquel que niega a Yeshua, sea que fue Yeshua el Mesías, o sea que Yeshua vino en carne. Todo eso está haciendo Dios mentiroso, porque Dios claramente manifestó a su Hijo. Amén. Y este es el testimonio que Dios nos dio vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Claramente, Yeshua es la base de la esperanza de la vida. Amén. Sus palabras, su sacrificio, su vida, todo, su testimonio, su enseñanza, todo es para vida. Amén. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y aquí se concreta lo que Jesús mismo les dijo a los judíos, a los fariseos: si vosotros no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué quiere decir? No van a tener vida. Amén. Pues claramente, aquí es donde claramente nos paramos para decir que el judaísmo actual, el judaísmo ortodoxo que no cree en el Mesías, no puede ser considerado pueblo de Dios. Amén. Porque no tienen la vida, no tienen al Hijo. El que no tiene al Hijo no tiene al Padre. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Para que ellos tienen la gran bendición de haber recibido la herencia de los pactos y la palabra y todo eso, sí. Pero si no creen, en vano es todo eso.
Me necesitan creer para que también ellos reciban todo, para que las promesas de Dios se cumplan en ellos. Pastor, cuando aquí dice de que tiene la vida y habla de que pareciera que estuviera, por lo menos en esta versión, hablando en presente, pues es obvio que lo que se está queriendo decir de que la promesa de la vida está aquellos que permanecen en esa vigencia de creer en el Hijo de Dios, o sea, Yeshua. Porque obviamente ahora mismo no tenemos vida eterna, tenemos la promesa porque pues yo voy a morir, usted va a morir, mis hermanos aquí presentes van a morir. Pero sí tenemos la esperanza de que vamos a vivir si permanecemos hasta el final. Claro, por eso la Escritura dice que si hacemos las cosas del Espíritu, viviremos. Claro. Está hablando en futuro, ¿verdad? Pero en realidad la vida ya fue puesta en nosotros, que aún no se ha manifestado. Exacto. Amén. Pero yo ya tengo la promesa de vida. Exactamente. Amén. Y aún tengo la semilla de vida. Amén. Porque lo que me da vida es que el Espíritu, la palabra. Amén. Y aún cuando yo muera físicamente, la vida está en mí. Porque es una promesa de Dios. Amén. Entonces claramente, ahora cuando habla de tener al Hijo, está hablando de lo que, de aquel que obra conforme a lo que el Hijo dijo. Eso dice, si yo no obedezco al Hijo, si yo no hago lo que el Hijo ordenó, tampoco, pues no lo tengo a Él. Y mucho menos tengo al Padre. Amén. Pero si yo obedezco al Mesías, si obedezco sus mandamientos, si guardo sus palabras, claramente el Hijo está en mí. Amén. Y por lo tanto el Padre también mora en mí. Porque ¿qué dijo el Mesías? Si alguno guarda mis palabras, mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Solamente que en cada creyente, en cada verdadero creyente, habita el Padre y habita el Hijo. Amén. Como dijo también el Mesías, los fariseos dijo, que come mi carne y bebe mi sangre, él tiene la vida eterna, pero el que no come y el que no bebe, Amén. no Está tiene la vida. hablando de la comunión que tiene el creyente con el Hijo. Amén. Que es a través de su propia sacrificio, su propia vida. Estas cosas os estoy escribiendo, ya el epílogo aquí, dice aquí, a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Claramente todo esto que le ha dicho él es para fortalecer el corazón de los creyentes. Sepan ustedes, primeramente, que lo que han creído es verdad, y segundo, que ustedes tienen vida eterna. Amén. Él está diciendo que tendrán vida eterna, sino que tenéis vida eterna. ¿Por qué? Porque ¿qué dijo Jesús? Porque las palabras que yo hablo son vida y son espíritu. O sea, la vida ya está en nosotros. Amén. Sino que aún no se ha manifestado. Amén. En su plenitud. Amén. Muere con la promesa de Claro. Y el que muere, muere con vida. con esperanza. Amén. Con vida, esperanza y con esperanza de resurrección. Pero muere con vida. Por eso dice Jesús, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Aún Abraham, aunque está muerto físicamente, tiene vida. Moisés tiene vida. Todos los justos del primer pacto tienen vida. Amén. Por eso un día todos serán levantados para vida. Amén. Otros para confusión. El que no tuvo la vida, el que no tuvo la palabra, pues claramente no tiene nada. Dice, y esta es la confianza que tenemos ante Él, o sea, ante Dios, que cuando pidamos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Amén. Realmente la confianza de todo creyente, de todo aquel que conoce la voluntad de Dios y camina conforme a la voluntad de Dios, que lo que pida va a ser agradable a Dios y por lo tanto Dios se lo va a conceder. Realmente está hablando de cosas que el creyente conoce y sabe que es agradable a Dios pedir y que es necesario pedir. Amén. Dice, y si sabemos que nos escucha en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Fíjense esta garantía. Si sabemos, dice, que nos escucha en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. O sea, todo está basado en la confianza que yo tengo de que Dios me escucha, de que mi vida es agradable ante Dios. Así que cuando una persona que está en esa condición pide algo, claramente tiene la certeza de que Dios se lo va a... Pido algo, pero conforme a la voluntad
de Dios. Amén. Y Es para, lo que necesitamos. claro, claramente, porque el Espíritu dice como Pablo dice, ¿cómo hemos de saber, cómo hemos de pedir? No sabemos. O sea, humanamente yo no sé cómo pedir. Pero si el Espíritu habita en mí, Él me va a ayudar. Inclusive el mismo Espíritu va a poner en mí pedir cosas que yo ni siquiera las imaginaba. Amén. Pero que el Espíritu conoce que son necesarias para mi vida. Entonces, hasta allá llega la guianza del Espíritu, que a veces yo mismo humanamente no sé ni qué pedir. Y por eso es que uno debe esperar en Dios, no debe apresurarse a expresar palabras, sino esperar que Dios lo guíe a uno, le diga a uno lo que realmente uno está pasando, para que en su momento uno va a poder expresar qué es lo que realmente necesita. Amén. Dice, si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no es para muerte, pedirá y él le dará vida. A los que no pecan para muerte. Hay pecado para muerte. Acerca de este no digo que se ruegue. ¿Qué está haciendo él aquí? Que claramente algunos dicen que todo pecado es igual. No. Eso es mentira. Hay pecados que no son de muerte y hay pecados que son de muerte. Amén. Eso de que hay pecados grandes y chiquitos, sí, es verdad. Pero no sabes cuál es uno de muerte y cuál es uno de... Ahí viene el conocimiento de la ley. Así es. Solamente en la ley usted puede entender y conocer qué es pecado de muerte y qué no es pecado de muerte. Cuando una persona niega que la ley es obsoleta y que ya no necesitamos, pues realmente no sabe ni dónde está parado. Porque claramente es el conocimiento de la ley lo que me va a dar el conocimiento del pecado. Y es en la ley de Moisés donde está escrito qué es pecado de muerte y qué no es pecado de muerte. Violar el Shabbat es pecado de muerte. El adulterio, pecado de muerte. El homicidio, pecado de muerte. El secuestro, pecado de muerte. El deshonrar a padre y madre, pecado de muerte. La idolatría es pecado de muerte. Amén. La fornicación es pecado de muerte. Amén. La blasfemia contra Dios es pecado de muerte. El falso testigo es pecado de muerte. Hay una cantidad de cosas que son pecado de muerte. Amén. Por eso es que el apóstol Juan aquí nos trae desde el principio enseñándonos acerca del conocimiento de Dios. Porque este pecado o esta cosa, lo que él está dando aquí a entender al final, en el versículo 17, está diciendo para toda persona que ha alcanzado un nivel de conocimiento. Claro. No es para los que recién vienen al conocimiento, porque nadie entonces sería salvo. Claro, no. Sino es para aquel que ha alcanzado ya una madurez espiritual, como que ya tiene conocimiento de lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Bueno, fíjese, cuando un creyente viene a la fe, pero niega la eficacia y la revelación de la palabra, ¿cómo va a poder llegar a conocer la verdad? ¿Cómo va a poder conocer la voluntad de Dios si él no lee la Escritura? Amén. Si todo lo que va a recibir cada domingo son mensajes de bendiciones y de promesas, ¿cómo él va a llegar a conocer qué es verdad y qué no es verdad? Él mismo, por su actitud, se está negando la oportunidad de... Ahora, por cuanto niega la verdad, por cuanto se niega el conocimiento, Dios no puede conocer a Dios. Y si no conoce a Dios, yo tampoco lo conocerá a Él. Amén. Entonces, claramente, uno de los pecados más grandes que está cometiendo con el cristianismo es alejarlos del estudio de la palabra. Todas las congregaciones deberían imponer el conocimiento de la Biblia a todos los creyentes. Al menos que la leyeran una vez. Amén. Pero cuando los mismos pastores, los mismos líderes se resisten a mirar hacia el libro del primer pacto como algo como que ya no está vigente, que ya no necesitamos, claramente están engañando al pueblo. Le están robando la verdad, le están robando la revelación de la verdad. Amén. Pastor, no es el mismo pueblo que se roba eso, porque hay un mandato que dice que escudriñen la palabra. Sí, pero hay mucha gente que llega a las iglesias porque escuchó un mensaje, pero
Para eso están los líderes. ¿Para qué dice la Escritura que Dios levantó a pastores, apóstoles, maestros, profetas? ¿Para qué? Dice, para la edificación de los santos. Es la tarea de todo líder guiar al creyente a la búsqueda de conocimientos de la palabra de Dios. Una vez que yo le digo a un creyente que no necesita eso, o ni siquiera se lo insinúo, lo estoy engañando. Y el amor de Dios no está en mí porque, ¿qué es lo que yo quiero entonces? Manipular. Entre más ignorancia, más manipulación. Amén. Pero claramente, vaya usted a averiguar en las iglesias cuántos cristianos han leído la Biblia, aunque sea una vez, y usted queda aterrado. Y uno dice, entonces, ¿qué cristianismo estamos practicando? ¿Qué verdad estamos viviendo? ¿Qué verdad estamos conociendo? Cuando nos estamos negando el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Y eso es lo triste. Pastor, ¿es un pecado de muerte o un pecado que no es de muerte? Que uno puede orar por eso. No se puede orar por el pecado de muerte. No. Por los pastores que me están enseñando, o sea, para uno orar por esas cosas. No, claramente uno puede orar por el pueblo de Dios para que Dios tenga misericordia de sus líderes y Dios los traiga al entendimiento y a la revelación y Dios toque sus corazones para buscar la verdad, para que enseñe la verdad. Eso es deber nuestro. Amén, porque nos dolemos de que el cristianismo esté como esté, o que el pueblo de Dios esté como esté. Entonces, por amor a Dios, aún nosotros nos consideramos también pecadores como ellos, así como nos enseñó la palabra de todos los líderes. Todos los líderes que oraban por el pueblo siempre se incluyeron dentro del pecado. Uno no puede sentirse de que yo no estoy en ese pecado, porque como yo no soy uno solo, somos un pueblo. Entonces, por lo tanto, es nuestro deber confesar que estamos cometiendo pecado al no hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Y que Dios tenga misericordia de todos nosotros, de los líderes, de los pastores, de los maestros, de los profetas, que realmente hagan la verdad. Y claramente todo eso está aquí, en que se cumple lo que Dios ya anunció, que por falta de amor por la verdad, entonces iba a venir el engaño, amén. Y que la gente se amontonará en los tiempos finales que querían, teniendo comisión de oír para oír, conforme a sus propias, ¿qué? Concupiscencias. 17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es para muerte. Fíjense bien, toda injusticia es pecado. Quiere decir que un pastor que le niega a la congregación la verdadera guianza al conocimiento de la palabra de Dios está pecando, porque es injusticia. Es injusto que se le niegue a un creyente el deber de buscar la verdad, de conocer la verdad, de conocer la revelación de Dios, de conocer la palabra de Dios. Entonces claramente es pecado, porque es una injusticia grande. Amén. No hay injusticia más grande que esconderle a una persona la luz, poner tropiezo a un ciego. ¿Por qué creen ustedes que en la ley dice que maldito aquel que le pone tropiezo al ciego? Quiere decir que es una maldición cuando yo me aprovecho de la ignorancia del pueblo y lo que hago es que los confundo y los engaño para que no lleguen a la búsqueda del conocimiento. Amén. Pastor, entonces aquí cuando dice que hay pecado para muerte, y acerca de este no digo que se ruegue, entonces, ¿qué pasa si no una persona? No, yo no puedo rogar por un hermano que cometa adulterio. ¿Qué voy a rogar? Pero Dios que tenga misericordia. No, eso le corresponde a él. Yo no puedo orar por eso. La Biblia me dice que no ruegue por eso. O sea, si él pide misericordia es porque él ha encontrado el daño que ha hecho. Claro. Por eso que en esto hay que tener mucho cuidado cuando otras veces oramos por personas. Realmente uno tiene que orar por la situación de la persona, pero si dice que si no ha cometido pecado de muerte, Dios lo va a sanar. Bueno, ahora, si comete pecado de muerte, ¿por qué? Porque yo no puedo pedir a Dios que perdone a alguien que ni siquiera se ha arrepentido. Amén. Cometió adulterio y anda por ahí contento, cantando y silbando por ahí. ¿Yo voy a estar orando por él para que Dios lo perdone? No. Amén. Él tiene que arrepentirse, Dios tiene que tratarlo. Amén. Entonces, por lo tanto, es algo entre Dios y él. Dios lo va a tratar para que entonces él se arrepienta. Amén. Pastor, aquí donde dice toda injusticia es pecado, donde los pastores, los profetas, los que están aquí no dan la verdad, es donde hay una parte donde dice la sangre de ellos será sobre ellos. Amén. Eso es lo que Pablo les dijo a los de Éfeso, a todos los pastores cuando se reunieron. Dicen, ustedes son testigos de que yo no les he negado nada de la Escritura. Por lo tanto, soy libre de la sangre de ustedes. Quiso decir él, si Pablo
hubiera negado la verdad o ocultado algo que fuera vital para el desarrollo y el crecimiento de un creyente, entonces la perdición de ese creyente caería sobre Pablo. Amén. Por eso la responsabilidad de estar al frente no es sencilla. Por eso es que Pablo también recomienda, dice, no quieras tú hacerte maestro. Hay una responsabilidad en eso. Dios te va a atribuir a ti el que haya sido de tropiezo o el que haya sido de bendición para un alma. Si le niegas la verdad a un creyente, que dijo el Mesías, en el mundo tendréis tropiezo, pero ay de aquel por quien venga el tropiezo. Mejor le fuera que se colgara una piedra de molino en el cuello y echar al fondo del mar. Quiere decir que es una maldición, es un pecado, el que lo que están haciendo los pastores hoy en día, los líderes hoy en día, que están negándole a la persona o impidiéndole o ni siquiera exhortándole a que el pueblo lea la Escritura, sino que lo están acostumbrando a recibir ¿qué? Sermones, que crean todo lo que ellos les dicen y como se los dicen. Amén. Pero no indagar. Amén. ¿Por qué? Porque es que la palabra alaba lo de Berea, porque ni aún a Pablo le creían. Y esa debe ser la condición de todo creyente. Yo tengo que oír, pero tengo que discernir conforme a la palabra todo lo que cualquier pastor, cualquier maestro, cualquier profeta diga. Amén. No está diciendo que yo no escuche. Se dice ¿qué dijo que decía Juan? Probad los espíritus. No que no los escuches. Escúchalo, pero prueba lo que dice. A un profeta yo puedo oírlo, puedo verlo, pero tengo que también discernir lo que el profeta dice. Amén. Pues claramente, ahora cuando dice que toda injusticia es pecado, claramente cualquier cosa que yo hago que no es conforme a la verdad y a la voluntad de Dios, es pecado. Amén. Y ahí tengo que cuidarme. Okay. Y esto con referente a que estos líderes y pastores hacen con la ley de Dios, con el rebaño de Dios, es patente porque en el tiempo, por lo menos personalmente, en el tiempo que yo duré, y fueron años, imagínate, yo aquí llevo con ustedes y el tiempo que empecé a leer fueron hace aproximadamente 3 años, 2-3 años, sí, aproximadamente creo que, pero en los tiempos, imagínense, los años anteriores, que fueron de casi 13 años, nunca, pero lo que dice, nunca en las congregaciones que yo pude asistir y que duré varios años, ellos... Hay un estudio consecutivo de la Biblia. Así de etapa a etapa. No. Nunca. Inclusive, aún todavía puedo decir, quitando el Tanakh o el Antiguo Testamento, ellos nunca hicieron un estudio completo del Nuevo Testamento. Amén. De los 27 libros. Nunca. Amén. Y he escuchado testimonios de igual forma de personas que también pasaron por el mismo testimonio, que tuvieron 30 años en ese embrollo, y que nunca en la vida. Quiere demostrar por qué un cristiano no puede presentarle a un judío el Mesías. ¿Sabe cuál es el mayor obstáculo que un cristiano tiene para presentarle a un judío el Mesías? Que no conoce lo que la ley y los profetas dicen acerca del Mesías. Y para usted hablarle a un judío que conoce la ley y conoce los profetas y conoce el Tanat, usted necesita tener conocimiento. Si usted lee todos los testimonios que dio Pablo, Pedro y los discípulos, todos hablaban de todo lo que estaba escrito acerca del Mesías en los profetas. Vaya usted pregúntele a un cristiano si él sabe todo lo que los profetas y la ley dice acerca del Mesías. Amén. Entonces, ¿de qué le vamos a hablar? No, tú tienes que creer que Jesús es Mesías porque yo lo creo. No, así, bonita cosa. Amén. Claramente tengo que demostrárselo en la Escritura. Amén. Es verdad que hay profecías que aún están pendientes, pero Él cumplió la mayoría y no hay forma de que ellos digan que no. Amén. De las que se cumplieron. Dice, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, y esto ya lo explicamos anteriormente, pues el que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no lo agarra. Claramente, ¿quién es el que guarda nuestras vidas? El Mesías. Amén. ¿Quién fue el que fue engendrado por Dios? El Mesías. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Él intercede por nosotros delante de Él, del Padre. Amén. Que en el Mesías nuestra vida está ¿qué?
está escondida en Dios. Amén. Luego digo, sabemos que procedemos de Dios y el mundo entero yace bajo el dominio del maligno. Amén. Y esto es algo que la gente no acepta. ¿Cómo así? Todo el mundo entero. No dice todo el mundo, sino el mundo entero está bajo el dominio del maligno. Todo lo que se mueve en el mundo son conforme al mundo, conforme al maligno. Amén. Dice, sabemos que procedemos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo, Yeshua el Mesías. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos guardados de los ídolos. Claramente, ¿quién fue el que trajo la revelación de Dios? ¿De qué Dios trajo? Del Dios ¿qué? Verdadero. Ahora también Juan habla de Yeshua como ¿qué? Como el verdadero. Pero no está hablando de Dios, sino de la condición del Hijo. De que el Mesías, Yeshua, es que el verdadero Hijo de Dios. Amén. Porque hay mucha gente que se ha considerado también hijos de Dios. Pero solamente el Mesías ha sido ¿qué? El verdadero Hijo de Dios. Dice. Pastor, Sí. bueno, yo creo que pero muchas personas toman este verso cuando dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué realmente da a entender o cuál es la explicación? Porque ellos dicen, viste, que ahí está, y dice que Yeshua es Dios, o Jesús es Dios. Uh-huh. Claramente. ¿O será al todo al hecho de que Yeshua es el verdadero Hijo de Dios? O sea, a ese statement o a esa declaración es lo que se resume como lo que realmente es la esencia del verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué versículo es? El 20. El 20, ¿verdad? Ok, aquí la palabra que traduce, la primera dice que, y estamos en el verdadero, dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. La traduzco aquí mejor, porque la traducción está mejor, para poder entender esa parte. Ok, aquí dice, este es el verdadero Dios y vida eterna. Ok, estamos en el verdadero, en el Hijo de Él. Fíjense bien lo que dice aquí en esta traducción. Es una traducción literal. Dice, empieza diciendo, comenzamos entonces el 21, ¿verdad? 20. Dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y ha dado nos entendimiento para que conozcamos al verdadero. Realmente que el Hijo reveló al Padre, ¿verdad? Él le dijo. Entonces ese es el punto. El verdadero Dios es eso, lo que el Hijo reveló. Amén. Amén. Recuerda que Él dijo que Él vino para revelarnos al Padre, ¿verdad? Dice, y estamos en Él, en el verdadero, ¿verdad? O sea, a través de Yeshua. Amén. Dice, en el Hijo de Él. O sea, Yeshua también viene a ser verdadero porque es el único Hijo de Dios. No ha habido otro ni habrá otro. Amén. Y dice que estamos en Él. Dice, el Hijo de Él, Jesucristo, Yeshua el Mesías. Aquí cambia, este es el verdadero Dios y vida eterna. O sea, ¿de quién está hablando? ¿De Jesucristo o del Padre? Del Padre, ya. Amén. Claramente la traducción hace que se sobreentienda. Dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Yeshua el Mesías. Y aquí también está separado, es el verdadero Dios y la vida eterna, pero claramente no se puede tomar de que Juan está diciendo de que no está hablando de Jesucristo. No. Exactamente. Ese es el Está hablando punto. del Padre. ¿Sí me entiende? Por eso es que podemos Sí, entender más lo que que claro. dice 17.3 de Juan, y esta es la vida. La vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a mí. La gente infiere de que este es De que esto es continuidad de lo que está haciendo, no, pero es continuidad de lo que ya dijo primero. Ya digo primero, exacto. ¿A quién nos reveló el Hijo? Al verdadero, al Padre, ¿verdad? Claro. Y estamos en Él, en el verdadero, o sea, en el Hijo, Claro. porque es el único. Así como el Padre es el verdadero, así el Hijo también es
El único verdadero, no hay otro hijo de Dios. Amén. Claro, entonces este es al Padre. Amén. Y luego dice, al final dice, hijitos guardados de los ídolos. Claramente la idolatría aún estaba vigente en aquella época. Amén. Todas las ciudades, todas las naciones tenían templos a los dioses. Amén.